Dundee, Escocia. La mejor unidad de investigaciones forenses de Gran Bretaña se ha embarcado en una nueva e innovadora misión. Es una misión que pondrá a prueba todo el arsenal de la tecnología moderna. Por primera vez, el equipo de Huesos con Historia se esforzará por ponerle un rostro a unos extraordinarios restos del pasado lejano. No es el tipo de rostro que a los niños les gustaría ver. Es más bien el tipo de cara que hace llorar a los niños. Y eso es triste para alguien tan joven. La antropología forense, la reconstrucción facial y la investigación minuciosa abrirán nuevas ventanas de la historia. A medida que ellos se reconstruyen las vidas de las personas que no han sido vistas durante siglos. La investigación histórica me permite aprender sobre las experiencias de las personas en diferentes momentos a lo largo de la historia. Tenemos una grieta desagradable en la parte superior de la cabeza. Es horrendo, debe haber sido tan doloroso. Tenemos el rostro, reconstrucción facial y hemos añadido algunas texturas. Fantástico, es sencillamente magnífico. El caso más reciente del equipo es un esqueleto descubierto en un cementerio medieval cristiano en Ipswich. Los arqueólogos que encontraron el cuerpo creen que el hombre es de África. Esto es realmente importante. ¿Qué hacía allí? ¿Qué suceso podría haber traído un africano al Ipswich medieval? ¿Qué ocasionó su muerte? Creo que podría haber encontrado la causa de la muerte. La investigación desentierra evidencia del siglo XIII que retará la concepción del pasado étnico de Gran Bretaña. Es increíble, es lo que emociona a los científicos. ¿Es este esqueleto una prueba irrefutable de la presencia africana en la Inglaterra medieval? Y si es así, ¿quién es él? Huesos con Historia, el hombre de Ipswich. Este es el Centro de Anatomía e Identificación Humana de la Universidad de Dundee. El equipo forense está a punto de empezar a trabajar con un esqueleto misterioso. Se presume que es un hombre originario de África que fue desenterrado en los años 90 en un cementerio de la Edad Media en Ipswich. Sin embargo, su identidad y su historia son un enigma. En la primera etapa de la investigación, la jefa de la unidad, la profesora Sue Black, examinará el esqueleto junto a su colega, la doctora Santi Mallet. Correcto, excavación en el cementerio medieval en Ipswich. A simple vista, el cráneo muestra características africanas del sur del Sahara. Ellas toman nota de todos los detalles. Sue inmediatamente observa algo que podría ser una clave que confirme el origen étnico del esqueleto. Dios santo. Dios mío, es muy gruesa. Mira la anchura de eso. Tiene una boca enorme. Esa es una mandíbula que Tom Cruise estaría muy orgulloso de tener. Hermosa. Absolutamente hermosa. Definitivamente tenemos un adulto mayor. No es necesariamente una persona de edad avanzada, pero estamos en el extremo mayor de madurez, cerca de 40 años. Los arqueólogos que descubrieron el esqueleto lo clasificaron como subsahariano africano, y la forma de su mandíbula parece que encaja con eso. Es una mandíbula un poco prognática, pero no excesivamente. Creo que estaríamos de acuerdo con una clasificación de los países del África subsahariana. La investigación tratará de determinar de dónde provino este hombre. Es común que se deduzca el origen étnico en base a la forma del cráneo. Aunque cada cráneo es único, una mandíbula prognática o relativamente prominente está vinculada a los cráneos con ascendencia subsahariana africana. A una distancia mayor de 5.000 kilómetros de Ipswich. La examinación inicial ha confirmado que él era un hombre entre 40 y 60 años de edad, con una altura de alrededor de 1.7 metros, pero la causa de su muerte es aún un misterio. Hay mucho más que tendrán que fundamentar sobre sus orígenes ancestrales. Él es un hombre maduro, muy bien desarrollado. Tiene los músculos muy bien formados.
Con respecto a la altura, no es excesivamente alto. Más bien tiene una especie de altura mediana. Incluso para los estándares del Reino Unido en ese tiempo. Mide alrededor de unos 70 a unos 74 metros. Yo diría que es un hombre de 40 a 60 años de edad, de origen africano. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Antes de continuar con el análisis, Sue y Santi necesitan discutir el caso con la doctora Caroline Wilkinson. Ella se encargará de supervisar la reconstrucción facial y es la experta del equipo en el tema de la ascendencia. Entonces, la ascendencia y descendencia es interesante porque no sé mucho acerca de ello. Sé que tú te sientes más cómoda con eso que yo. Lo que he observado, aparte de la naturaleza muy pesada y densa del cráneo, es el paladar muy amplio y los dientes muy grandes, lo cual me indica claramente que no hablamos de una dentición anglosajona tipo celta. Creo que va a tener un rostro interesante. Será un gran placer hacer una reconstrucción de él. Deberán reunir mucha más información. Realmente debes volver a hablar con los arqueólogos. Creo que debemos tener alguna idea de dónde fueron encontrados, qué tipo de lugar era, si se encontraron otros individuos que le rodeaban. ¿Tenía un estatus alto o bajo? ¿Se sabe algo acerca de ese sitio arqueológico? Creo que es una línea de investigación muy importante que debemos explorar. Pienso que eso es todo lo que podemos hacer. Creo que lo que hace que él sea interesante es la potencial ascendencia. Así que el hecho de que podríamos estar viendo a alguien que es del África subsahariana y en Ipswich en la época medieval, eso para mí es muy interesante. Puede que no sea algo inusual en un escenario moderno si estuviera trabajando en un caso forense, pero no puedo dejar de pensar que si nos remontamos a la época medieval, él es alguien que se destacaría. El doctor Wolfram Meyer Angustein es el experto del equipo en isótopos estables. Él rastreará los minerales que se encuentran en el interior del esqueleto del hombre de Ipswich y podría decirnos dónde vivió él. Con el fin de llevar a cabo su análisis isotópico, Wolfram necesita muestras de los dientes y huesos. La información que podría revelar es vital. Una tan sola muela podría mostrar en qué lugar del mundo pasó sus primeros años el hombre de Ipswich. Mientras que una pequeña sección del hueso de su muslo podría decirnos dónde vivió los últimos años de su vida. Lo que se observa aquí podría traslaparse con la información que obtenemos del diente o en realidad podría ser totalmente diferente si la persona se ha mudado. Y ya que sabemos que la persona fue encontrada en una tumba de Ipswich y se tiene información que podría ser de ascendencia subsahariana, es obvio que debe haberse trasladado en algún momento de su vida. Santi ha llegado a Ipswich, donde fue descubierto el esqueleto. En la época medieval, Ipswich era una ciudad portuaria próspera. Situada en el río Orwell, la ciudad tenía conexiones a través de Europa y la ruta al día de hoy todavía se utiliza para el comercio. La Inglaterra medieval es a menudo considerada como una sociedad insular. Sin embargo, estaba en el centro de una red de comercio globalizado, por lo que no es extraño que un hombre africano podría haber llegado hasta aquí. El lugar de entierro donde se encontró el hombre está ubicado cerca del río. Shanti tiene la esperanza de encontrar algunas pistas acerca de su identidad. El entusiasmo de Shanti, su personalidad y carácter la convierten en una persona ideal para salir y formular preguntas a la gente. Y ella lo hace muy bien. Se reunirá con Keith Wade, de Arqueología de Suffolk. Ellos excavaron los cuerpos en la década de los 90, antes de que el sitio fuera construido como parte de una nueva urbanización. Antes de que el edificio de apartamentos se construyera, excavamos todo el sitio y la última fase de la actividad fue el cementerio, el cual se encuentra dentro del recinto de un convento, una cofradía franciscana de los frailes grises. El convento fue construido en 1290 y cerrado en 1538. Esto muestra todo lo excavado en este sitio. Todos estos entierros se llevaron a cabo en tumbas individuales. Aproximadamente, ¿dónde estaba él? Justo ahí. ¿Arriba, justo en la Sí. esquina? ¿Puedo mostrarte una fotografía? ¿Ese es el lugar donde se encontraba? Sí, justo ahí. Como puedes ver, parece un cementerio medieval bastante estándar.
¿Por qué ha sido ubicado en el periodo medieval? Tenemos muy poca evidencia, aparte del hecho de que es el tipo de tumbas que normalmente se ven en la época medieval, y uno de ellos tiene una hebilla de cinturón que data de finales del siglo XIII al XIV. Nuestro hombre de Ipswich fue descubierto en una sepultura al lado de un convento cristiano. 2 piezas de evidencia sugieren que él es del periodo medieval. Una hebilla de cinturón encontrada entre los 150 esqueletos y también el hecho que el convento estaba en funcionamiento entre mediados del siglo XIII y mediados del siglo XVI. ¿Qué tan inusual es encontrar un esqueleto de África en un cementerio de este periodo de la historia? Para averiguarlo, Santi ha llegado a la Universidad de Londres para reunirse con el historiador medieval y experto en migración, el profesor Jim Bolton. Encontramos un individuo medieval que es de origen africano. ¿Es esto tan inusual como me dice mi instinto que es? Sí, sin lugar a dudas, es muy raro de hecho. Creo que existe alguna evidencia escrita de la Edad Media de los africanos en la Inglaterra medieval. Pero en cuanto a encontrar esqueletos, no lo he visto antes en absoluto. Entonces, ¿qué sabemos sobre la historia de la migración a este país? Si nos remontamos a la ocupación romana de Gran Bretaña, entonces esperaríamos encontrar a personas africanas y del Medio Oriente aquí como soldados, o particularmente como comerciantes. Eso es de esperar debido a que Roma era un imperio multinacional. Luego, existe un gran espacio entre el final del Imperio Romano y los siglos XVI y XVII, cuando los africanos comienzan a entrar en Inglaterra por la esclavitud y eran adquiridos como sirvientes personales en los grandes hogares. Pero entre la caída del Imperio Romano, que es en el siglo V a.C., y aproximadamente en el siglo XVI y XVII, es extraño encontrar africanos. Es muy raro. Y más raro aún en un convento, porque se supone entonces que se les dio una cristiana sepultura. Sí. La mayoría de la gente que conozco que vienen de África, o el norte de África, o España, serían musulmanes. Así que uno debe preguntarse, ¿por qué van a parar a un cementerio cristiano? Lo que el profesor Bolton le ha dicho a Santi ha incrementado el involucramiento en esta investigación. Entre la caída del Imperio Romano y el siglo XVI, prácticamente no hay registros de africanos en Inglaterra. Esto hace que el hombre de Ipswich sea tan improbable que el equipo debe estar seguro de sus hallazgos. La primera cosa que deben probar científicamente es la edad del esqueleto. ¿Es realmente medieval? Para averiguarlo, una muestra de hueso del hombre de Ipswich ha sido enviada para datación por Caroline Wilkinson. Es la encargada de darle un rostro al hombre de Ipswich. Ella es uno de los principales expertos en reconstrucción facial del mundo. Trabaja en rostros históricos, así como investigaciones penales contemporáneas. Ella llevará a cabo un examen detallado del cráneo con su colega Caroline Needham. ¿Los quieres por separado? Si tenemos algunos canalones y órbitas rectangulares, eso sugiere que es del África subsahariana. Se puede ver que la boca está un poco más hacia adelante que el resto de la cara. Nuevamente, esto sugiere un origen africano. Y el paladar muy amplio, que a su vez es otro rasgo africano del sur del Sahara. Interesante rostro. Yo diría que parece que podría ser del África subsahariana. También diría que la nariz no es típica. Pero no es imposible. Y la forma del cráneo tampoco es típica. Pero hay otros indicadores. Aunque Caroline está de acuerdo que es de origen africano, ella piensa que él probablemente provenga del norte de África, de un país como Marruecos o Túnez. Tiene la esperanza de que algunas de las pruebas del equipo les ayuden a identificar sus orígenes. Sean cuales sean los resultados, ella no tiene duda de que será un individuo sorprendente. Es una cara muy grande, robusta y musculosa. Será muy interesante reconstruir un cráneo así. Creo que va a tener una cara muy particular. Para Santi, la falta de conocimiento de africanos en la Inglaterra de la Edad Media hace que la investigación de este caso sea un desafío único. ¿Qué hacía el africano aquí? ¿Y qué pensaba la gente de él?
Santi ha llegado a los archivos nacionales de Kew para reunirse con un hombre que ha estado tratando de construir una imagen basada en la evidencia de la historia temprana de África en Inglaterra. Onyeka ha investigado miles de documentos medievales y lo que ha descubierto es fascinante. Él ha llegado a la conclusión de que el africano encontrado habría sido tratado con más tolerancia de la que hemos visto durante los periodos posteriores de la historia. Los africanos que estaban aquí habrían llegado aquí a practicar una habilidad específica o por el comercio. Su posición se determinaría por las relaciones personales que desarrollaron. En lugar de basarse en el color de la piel, no había una comprensión científica de la raza, la cual se produce en el siglo XIX. La idea de que los grupos humanos se dividen en diferentes categorías raciales específicas no existía en la Inglaterra medieval. ¿Cuántas personas de origen africano se han encontrado en el Reino Unido en la época medieval? Para nosotros es difícil saber eso, ya que durante la época medieval no hay registros importantes consistentes. Hay algunos registros de la población en conjunto, pero no hay un registro de la presencia africana. Sin embargo, tenemos en el registro Domesday de 1241 a este africano. Sí, bien, 1241. 1241. ¿Qué significa? Ahora bien, esta es una imagen africana, una imagen de un africano en un recuento de un derby. El registro Domesday fue la versión del siglo XIII del libro original de 1086, el primer censo de la población inglesa. Esta es una de las únicas imágenes conocidas de un africano en la Inglaterra medieval, pero Onyeka siente que es muy importante. El punto es que había un africano y que la idea de los africanos era conocida en la Inglaterra del siglo XIII. Es el periodo correcto para nuestro hombre. Es el periodo adecuado para su África. Sí, la gente hace dibujos de ellos en imágenes, por lo que es muy probable que los africanos hayan sido parte de la sociedad medieval. Onyeka cree que la falta de menciones en los registros es simplemente porque en la época medieval la gente tenía menos necesidad de hacer observaciones sobre el color de la piel de una persona. Hasta ahora, el equipo se ha basado en la antropología y la investigación histórica para establecer el origen del hombre de Ipswich. Pero al reunirse de nuevo en torno a la pizarra de pruebas, llega el momento de ver si estas conclusiones están fundamentadas en la ciencia. ¿Vivía este hombre en la época medieval y venía definitivamente de África? Bueno, la fecha que nos han dado es, en términos de rangos, la siguiente: 1190 después de Cristo y 1300 después de Cristo. Hablamos de 805 años, más o menos 30 de nuestro presente. Toma un lápiz blanco. Así que la fecha del hombre de Ipswich está confirmada y Wolfram también tiene algunos resultados interesantes. Tengo mayor probabilidad de venir de Marte de la que tiene este tipo de haber venido de Ipswich. Debido a que el diente, los datos de los dientes sin duda lo colocan en un clima cálido, cerca del clima de la costa, cerca del Ecuador, como el punto más al sur. Desde una perspectiva europea sería algo así como Portugal o tal vez partes del sur de España. Pero entonces tenemos que movernos ya sea al Medio Oriente o al norte de África, lugares como Sierra Leona, Marruecos, ese tipo de lugares. Las pruebas de isótopos estables del diente apoyan la opinión de Caroline que el esqueleto es del norte de África, pero las pruebas en los huesos de la pierna comprueban que él murió en algún lugar de Inglaterra. Los datos del oxígeno óseo son compatibles con el lugar donde fue enterrado. En el sentido más amplio posible, en realidad no podemos decir que sea absolutamente seguro que sea Ipswich, pero es consistente con el Reino Unido. Él creció en un lugar seco y templado y la diferentes. última parte de su vida estuvo en un lugar húmedo y frío. Sí, hay dos diferentes. Él debe haber vivido en un clima más frío, digamos por lo menos 10 años. De acuerdo. El análisis científico ha aportado dos elementos vitales de información. El equipo ahora tiene prueba de que el esqueleto data de entre 1190 y 1300 después de Cristo, y es probable que haya venido de algún lugar en el norte de África o del sur de Europa. Sin embargo, esta información permite a Santi centrar su investigación histórica y a Sue le abre una nueva línea de investigación.
Al principio nos preguntábamos si había una cuestión étnica aquí. Hay una cuestión étnica real. Tenemos un señor africano en Ipswich en el siglo XIII. Ahora no hay duda. Así que la ciencia se ha unido a la historia con la arqueología. Esto es realmente interesante. Es importante. ¿Qué estaba haciendo allí? El país exacto de origen del hombre aún no está claro, pero otro científico espera que otro tipo de análisis muestre esta información. Ian Barnes, de Royal Holloway, de la Universidad de Londres, ha llegado a Dundee para tomar una muestra de hueso para el análisis de ADN. Tiene la esperanza de encontrar una secuencia de ADN que permita identificar el origen exacto del hombre de Ipswich. Santi está de vuelta en el camino histórico. ¿Por qué vino él aquí? ¿Qué trajo a un africano de una vida en el Mediterráneo a un cementerio al lado de un convento inglés? El convento donde se descubrió el esqueleto fue construido por los frailes grises que originalmente vinieron a Inglaterra desde Italia en 1224. Los franciscanos fueron grandes viajeros, difundían la palabra y convertían a la gente de toda Europa a su causa. Es así como el hombre de Ipswich llegó a Inglaterra. Vino aquí como un fraile. Santi ha acudido a reunirse con el hermano Philip, un fraile gris moderno, para aprender más acerca de quién era nuestro hombre. El convento fue fundado en Ipswich en los primeros años del reinado de Eduardo I. Ciertamente fue fundado antes de 1298, ya que fue fundado por un tipo llamado Sir Robert Tiptoft y su esposa Una. Robert Tiptoft murió en el año de 1298. Así sabemos que fue en el reinado de Eduardo I, probablemente en la década de 1270. Si se encontró dentro de los terrenos del convento, ¿quiénes habrían sido enterrados allí? Bueno, eso es interesante, porque en 1250 el Papa Inocencio IV, en una carta llamada Un Tanquam Berium, le concedió a los frailes el privilegio de poder enterrar a los hermanos y a sus familiares, así que también a aquellas personas que servían a los frailes. Entiendo. Así que el hecho de que estuviera en un cementerio asociado a un convento es indicativo que él ya sea era un fraile o trabajaba con los hermanos apoyándolos. Probablemente. Pienso que sin duda sería posible de que fuera un fraile. Por otro lado, podría haber sido una persona cercana a los hermanos, que trabajaba con ellos, que hizo mucho por ellos y que fue enterrado allí. Yo diría que esas son las dos posibilidades más fuertes. Uno de los individuos dentro del grupo tenía una hebilla de cinturón consigo. Los frailes habrían sido enterrados en sus hábitos y los franciscanos usaban una cuerda para amarrarse y no tenían cinturones. Así que tener una hebilla de cinturón podría indicar que se trataba de alguien que no era un fraile franciscano, pero posiblemente un colaborador laico o cualquier otra persona que habría sido enterrada en el cementerio. ¿Sí? A pesar de que la hebilla del cinturón no fue enterrada con el hombre de Ipswich, su presencia en el cementerio se opone a la idea de que él mismo era un fraile. Sin embargo, para ser enterrado al lado de un convento, él había tenido que ser un cristiano, en un momento en que la mayoría del norte de África era predominantemente musulmana, y en donde los musulmanes y cristianos estaban en guerra. El convento fue construido por un hombre llamado Robert Tiptoft en el siglo XIII. Esto fue entonces cuando Europa y el Medio Oriente eran consumidos por las cruzadas, una serie de feroces guerras alimentadas por las ideologías enfrentadas del Islam y el cristianismo. El doctor Adrian Bell, de la Universidad de Reading, ha buscado registros que pudieran vincular al hombre de Ipswich con el convento. ¿Podría haber llegado a Inglaterra como consecuencia de las cruzadas? Sabemos que el señor Tiptoft realmente construyó el convento, así que entiendo que puede haber un vínculo entre nuestro individuo y Tiptoft.
Sí, y fundó el convento en la década de 1270 y está enterrado allí. En los terrenos del convento. Así es. Bien. Y sabemos esto por el libro titulado Monumentos de Weaver Fury, quien era un anticuario historiador en la década de 1600, que iba por las iglesias para escribir lo que veía en ellas. Y aquí describe el convento gris en Ipswich, y dice que los frailes grises, fundados por el señor Tiptoft, y en donde estaba enterrado el caballero Robert Tiptoft y su esposa. Lo interesante es que el propio Robert Tiptoft viaja a Tierra Santa como parte de la cruzada, dirigida por Lord Eduardo, quien es el futuro Eduardo I, que reinó de 1270 a 1271. Se detienen en varios lugares, incluyendo Túnez. La novena cruzada es comúnmente vista como la última misión importante a la Tierra Santa. En su camino, los caballeros del príncipe Eduardo se detuvieron en Túnez con el rey Luis de Francia, que era conocido por convertir musulmanes al cristianismo. Robert Tiptoft acompañaba a Eduardo. De hecho, tenemos pruebas que Tiptoft fue a la cruzada. Las podemos encontrar en el documento gubernamental que muestra el gasto y detalla aquí que se le pagó a Robert Tiptoft por sus servicios con 6 caballeros. Es decir, él y otros 5, y les pagaron 100 marcos a cada uno por ese servicio. Esto es latín. Sí, es latín. Así que estos rollos originales son una colección que muestra lo que se pagó, y hay 225 caballeros a los que se les pagó 100 marcos a cada uno. Para las cruzadas. Para esas cruzadas. Aquí tenemos la evidencia de que Tiptoft fue enterrado en Ipswich y desarrolló un convento en Ipswich. Participó en estas actividades de las cruzadas en el norte de África. ¿Habrá alguna evidencia que demuestre que los africanos fueron traídos a Inglaterra como parte de esta cruzada? Sí la hay, porque en el Historiarum Flores tenemos una entrada para el año 1272, en la cual de hecho dice que después del viaje a Tierra Santa, un grupo de nobles, incluyendo a Thomas de Clare, quien también aparece con Robert Tiptoft en la cruzada, trajo de vuelta a 4 sarracenos en cautiverio. Sarracenos es una palabra que se utiliza para describir a un musulmán o a alguien del norte de África. Así que se pudo haber convertido y luego haber sido traído en una de las cruzadas. Parece una historia probable para la cruzada de 1270. Se tiene registro que uno de los caballeros que acompañaba a Tiptoft en la cruzada, Thomas de Clare, trajo 4 sarracenos de regreso a Londres con él. Si se trataba de presos, trofeos u hombres libres, esto seguirá siendo un misterio. Pero esto hace verosímil que Tiptoft también haya traído africanos de vuelta, como nuestro hombre, desde Túnez a Inglaterra. De nuevo en Dundee, Caroline inicia la reconstrucción facial. Usa el escaneo 3D del cráneo, y ella comienza con la capa de los músculos para construir los cimientos de la cara de nuestro hombre. En teoría, no debería ser necesario conocer la ascendencia de una persona para reconstruir su rostro, porque la mayoría de los estándares que utilizamos se aplican a todos los grupos de ascendencia. Y si alguien tenía una abertura nasal estrecha, por ejemplo, siempre van a tener una nariz estrecha, independientemente del grupo de ancestros del cual provengan. Pero hay detalles que dependen de conocer los orígenes de la persona y que harán diferencias en la cara. Caroline podría tener que hacer su mejor estimación sobre el tono de la piel del hombre y del color de los ojos. Esos detalles dependerán de nuestro conocimiento del origen del individuo, lo que es un poco problemático para nosotros. Un rostro distintivo finalmente comienza a surgir. Habiendo progresado tanto en la evidencia histórica y científica, el equipo vuelve a reunirse en torno a la pizarra de pruebas. La evidencia histórica apunta a que el hombre posiblemente proviene de Túnez en el norte de África, pero ¿podría Ian Burns confirmar esto con la prueba de ADN? ¿Qué nos traes? Tenemos una muestra del ADN y básicamente lo encontramos hoy en día, tanto en las costas norte y sur del Mediterráneo. Así que cubre toda España y continúa en dirección al este, a través de Italia, Grecia y luego en la costa sur. Lo encontramos en Marruecos y Egipto y luego en Turquía.
lo cual concuerda con mis conclusiones Excelente. sobre el origen geográfico de lo que descubrí en los dientes, así que lo que dice sobre el ADN parece encajar muy bien con el isótopo estable. Muchas gracias, Ian. Muy bien, adiós. Saludos y adiós. Adiós. Aunque el análisis de ADN coincide con los resultados de isótopos estables de Wolfram, no ha ubicado el origen del esqueleto en un país específico. Pero Sue quiere reunir todos los datos: el estudio antropológico de los huesos, las pruebas de isótopos estables y ahora los resultados de ADN. ¿Pueden las tres disciplinas trabajar juntas? Aún estamos de acuerdo con la ascendencia africana en algunos aspectos. Lo que no estamos convencidos es con la etiqueta de subsahariano que se le dio desde el principio. Sí. Hay áreas que Ian ha sugerido y que los isótopos también han sugerido con las que no estamos satisfechos porque no encajan con la antropología. Sin embargo, las áreas donde la antropología, los isótopos y el ADN convergen y por tanto les satisface es a lo largo de la costa norte de África. Eso es verdad. Las conclusiones son contundentes. Es probable que el hombre de Ipswich sea originario del norte de África. Esto apoya la idea de que inició su vida en Túnez antes de que lo trajeran al Reino Unido durante la Novena Cruzada. En términos científicos, es crucial el hecho de tener esas tres áreas apuntando hacia la misma parte del mundo. Es increíble, es el tipo de cosas que emociona a los científicos. Sabemos cómo será su apariencia, sabemos de dónde ha venido, pero lo que no sabemos es por qué está allí. Y finalmente, tampoco sabemos de qué murió, así que él está fuera de foco todavía. Sue quiere saber cómo murió. Decide examinar nuevamente el esqueleto. ¿Tienen los huesos algo que revelar acerca del final de la vida de este hombre? Incluso el más mínimo detalle podría transformar la investigación. Cuando examina la columna vertebral, algo llama su atención. Creo que podría haber encontrado la causa de su muerte. Es un descubrimiento emocionante. Algo muy interesante que no se detectó la última vez es el hecho de que parece que tiene un absceso espinal. Así que ese agujero perfectamente redondo es una formación de pus, de modo que tenemos una infección que pasa en el canal espinal. Lo que eso hará es que comprimirá la médula espinal. Está al nivel de la novena vértebra torácica, por lo que afectará la movilidad de las extremidades inferiores. Eso noqueará un número significativo de las fibras sensoriales y motoras de la extremidad inferior. Eso involucra mucho dolor, dolor en extremo, que probablemente hace que quieras buscar ayuda para poder superarlo. La interrogante es si esto puede matarlo. Bueno, la conclusión es que cualquier tipo de infección en un tiempo previo a la penicilina puede matarte. Puede ser algo tan simple como un rasguño en la piel o un absceso en un diente, pero un absceso en la médula espinal representa un serio grado de infección y definitivamente pudo haber contribuido a su muerte. Ese es un gran absceso lleno de pus. Si está a ese nivel, las probabilidades son que se extendió por el resto de su cuerpo. Este hallazgo representa un giro extraordinario en este caso, pues parece que el hombre de Ipswich estuvo discapacitado y estuvo enfermo en los últimos meses o años de su vida. También le da al equipo una causa probable de muerte, y eso es el santo grial de cualquier investigación forense. Así que el equipo tiene un perfil del hombre de Ipswich, de dónde pudo haber venido y por qué motivo podría haber llegado a Ipswich, e incluso saben cómo podría haber muerto. Pero lo que todavía no saben es por qué fue enterrado en un convento. ¿Qué hacía allí? Él fue descubierto junto con otros 150 esqueletos. Santi está dispuesta a ver si alguno de los otros cuerpos puede arrojar más luz sobre los acontecimientos en torno a su muerte. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué todos fueron enterrados juntos? Sue Anderson llevó a cabo el estudio original de los huesos de los esqueletos. En el centro de San Nicolás, al lado del sitio del cementerio medieval, 12 de los esqueletos encontrados cerca del hombre de Ipswich son exhibidos. Estos son los restos que se excavaron del cementerio por aquí cerca, ¿no es así? ¿Cuántos vemos aquí? Tenemos 12 individuos en exhibición. Entonces,
¿Qué es lo inusual acerca de esta población? Tiene una proporción bastante elevada de muestras patológicas. Correcto. Y también una proporción bastante alta de hombres y personas mayores. Pronto se vuelve evidente que este no es un grupo común de esqueletos. Esta es una enfermedad denominada hiperostosis esquelética idiopática difusa. ¿Tenemos alguna patología aquí? Tiene áreas de infección e inflamación en sus piernas. Tenía un hueso frontal ampliado. Él también habría lucido extraño. Sí. Esto sería un resultado de una serie de procesos de enfermedad, ¿correcto? Es extraño que no haya una cavidad de células blancas de la sangre. El hueso no debiera verse así, ¿cierto? Tenemos 3 vértebras fusionadas por completo aquí. Otro individuo muy poco saludable. Tiene una enfermedad llamada enfermedad de Paget. Sí. Casi todos los cuerpos presentan signos de enfermedad o lesión debilitante. Ninguna de estas personas será saludable, ¿verdad? No hay nadie aquí que solo se haya caído y golpeado la cabeza y que haya muerto por eso. Todos han tenido alguna patología a largo plazo. Enfermedad. Una enfermedad que se nota que han padecido durante suficiente tiempo para que se evidencie en su esqueleto. Exactamente. Así que sí. no es algo que los ha matado tan rápido. Son una población interesante. Sí. No soy una arqueóloga de profesión. No salgo todos los días a examinar poblaciones arqueológicas en cementerios, pero a mí me parece una población muy inusual. Mi primera impresión de este grupo es que estamos ante uno que ha sido enterrado por una razón. Esto no es una sección especialmente apartada demográficamente de un cementerio y que uno espera encontrar. Así que mi sentir es que probablemente estamos ante una población enferma de personas que han sido atendidas y fueron enterradas allí, como consecuencia de su enfermedad o de otros procesos patológicos. El cementerio era el lugar final de descanso para los enfermos de gravedad. ¿Pero por qué? ¿Cómo un convento es asociado con un cementerio lleno de enfermos y débiles? Fue este, de hecho, un hospital medieval. Angela Montfort ha escrito un libro que explora la relación entre los frailes y la medicina en la época medieval. Santi le ha pedido que venga a Dundee para examinar el esqueleto de Ipswich. Los franciscanos en particular eran conocidos como los boticarios. ¿En serio? Ellos cultivaban hierbas para usar como medicina en la enfermería, en el jardín de la enfermería del convento. Sabemos que los frailes solían darle medicina como caridad a la gente. Es probable que los frailes en realidad cuidaran de estas personas en el lugar. Existen vínculos muy estrechos entre los frailes y la medicina. Cuando San Francisco le pidió a sus hermanos que sirvieran a los pobres, él esperaba que visitaran a los enfermos. El punto de vista sobre la medicina y la vida en general era que todo era una parte integral y que la medicina del alma también era tan importante como la medicina del cuerpo. Y por tanto, un fraile médico podía lidiar con ambas. De hecho, algunos hermanos eran llamados los médicos del alma. En un momento en que la religión y la medicina iban de la mano, los hermanos ayudaban a atender a los enfermos, no solo con oraciones, sino también con lo que entonces eran conocimientos avanzados de medicina. Utilizaron sus tratamientos para ayudar a tratar al hombre de Ipswich cuando sucumbía ante el dolor de su absceso en la columna. La doctora Lan Tig es una herborista que ha estudiado el uso de hierbas en la medicina medieval. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a preparar un ungüento que se habría utilizado para la parálisis. Es mencionado en un herbario llamado Las Virtudes de las Hierbas, o Macafloradis, sobre las virtudes de las hierbas. Ese herbario ya existía en el periodo en el cual se sitúa su esqueleto, y la receta dice que este ungüento, curiosamente, ayudará para la parálisis. En realidad no es un ungüento, es un aceite que se aplica con un masaje. Aquí dice que si a menudo se le frota el ungüento al paciente, me encanta esta parte, con manos duras, eso significa que lidiamos con alguien que masajea con firmeza para que el ungüento haga que el cuerpo sea flexible. Muy bien. Lo que tenemos aquí es parietaria seca. La doctora Lang demuestra cómo la hierba parietaria podría haber sido utilizada por los frailes.
La parietaria tiene un efecto de calentamiento. ¿Cierto? Entonces calentaría la piel. Es perfecto. Es un relajante medieval. Algunos dicen que es terapéutico. Es como si fuera crema de manos. Sí, lo sé. Es agradable. Calienta las manos. Obviamente, esto no ayudará a alguien con parálisis, pero al menos sabes que puede brindar un cierto grado de alivio. No podemos afirmar que usaron este ungüento con él, pero sí que este era un ungüento que estaba disponible en ese momento para encontrar una cura a la enfermedad porque no sabían sobre el absceso. Creo que lo bueno ahora es que sabemos que este individuo tenía un absceso espinal grave y ahora también sé que ellos cultivaban hierbas y producían algún tipo de hierbas medicinales para el tratamiento de la parálisis. Es agradable saber que a pesar de que ellos no podían haber hecho nada para ayudar con el absceso en concreto, él pudo haber recibido algún tipo de cuidado paliativo que podría al menos aliviarle su malestar. El perfil que surge es el de un hombre africano de mediana edad que vivió sus últimos años en Inglaterra y recibió cuidados en un convento. Vivió en el Reino Unido a mediados del siglo XIII y el análisis de sus huesos comprobó que él habría vivido allí por lo menos 10 años antes de morir. Podría haber disfrutado de muchos años de buena salud antes de acabar en la enfermería. Se instaló aquí, formó un hogar, tuvo una familia. Nunca lo sabremos. Creo que lo que hemos encontrado al descubrir a esta persona africana en Ipswich es que posiblemente la sociedad multirracial que pensamos fue producto de una construcción muy moderna, ya que creemos que Gran Bretaña posee una gran diversidad étnica ahora, pero solo recientemente, mientras que parece que esta persona africana en Ipswich puede representar una historia mucho más larga de la multirracial Gran Bretaña, que en realidad nadie conocía. Este caso extraordinario está por llegar a una conclusión. Utilizando el arsenal moderno de la ciencia forense y el trabajo de investigación histórica, nuestro equipo ha reconstruido minuciosamente una historia que podría haber quedado enterrada para siempre. Posiblemente fue un musulmán nacido en Túnez en el siglo XIII, podría haber llegado a Inglaterra durante la Novena Cruzada y convertirse al cristianismo antes de vivir aquí durante algún tiempo. Cuando sucumbió ante el dolor ocasionado por un absceso en la columna en su vida adulta, muy posiblemente fue cuidado por los frailes franciscanos. Eso deja atrás la posible prueba del esqueleto de una presencia africana en la Inglaterra medieval. Sue reúne al equipo por última vez ante la pizarra de pruebas para confirmar la causa de la muerte. En realidad pasamos por alto un absceso espinal. Dado el lugar en el que se encuentra, a un nivel torácico medio o bajo, tenemos a alguien realmente discapacitado e imposibilitado para moverse y para cuidar de sí mismo. Ha llegado el momento de colocar la pieza final del rompecabezas. Caroline está lista para revelar el rostro del esqueleto por primera vez en 800 años. Vamos a echarle un vistazo. Tal vez mi favorito. Muy bien. Hombre de Ipswich, aquí vamos. Aquí vamos. Es un poco matón, ¿no es cierto? Sí, definitivamente. Sí, lo es. Definitivamente tiene una grande, robusta y fuerte cabeza y cuello. Mío. Cabello, obviamente. Realmente me gustan los labios de él. Creo que sus orejas son fantásticas. No sabemos cómo era el cabello. Lo pudo haber tenido... Muy delicado en comparación con el resto. Él podría haber tenido una barba completa o podría haber tenido mucho cabello. Podría haber quedado calvo. No tenemos la menor idea. Y por eso es que no le hemos puesto nada de La eso. mandíbula es enorme. Es También genial. tenemos este cuello muy grande. Creo que es muy bello. Lo es. Tiene un gran rostro. Sí. Lo interesante es que los historiadores dicen que hay evidencia de que tenemos personas de África en el Reino Unido, en Inglaterra específicamente, desde la época romana. Ciertamente los tenemos en los tiempos medievales. Incluso tenemos una situación en la historia en el tiempo de los Tudor, en donde Isabel I de Inglaterra dice que en realidad hay demasiados y que tienen que detener esa situación, que necesitan enviarlos de regreso. ¿Cómo se llega al punto que partiendo de un pequeño número de individuos, crecen hasta formar una comunidad, a tal punto que tienes a la monarquía diciendo que ya es demasiado y que deben evitar que eso ocurra? Es interesante, no hay duda que los historiadores opinan que eso no ha sido investigado y creen que debe hacerse. Aquí hay uno, lo encontramos. Todo lo demás es incierto. Pueda que sea o no sea, comiencen con este.
Un hombre descubierto en una tumba medieval anónima podría ahora cambiar nuestra historia étnica. Honestamente, pienso que las primeras impresiones de este caso no eran muy emocionantes. Es la verdad. Y debemos aprender de eso. Realmente debemos hacerlo. Suele suceder que los casos que aparentan ser los más aburridos a menudo terminan sorprendiéndonos y en realidad se convierten en algunas de las historias más interesantes. Estamos contentos con la edad, estamos contentos con el género, estamos contentos con la estatura. Estamos absolutamente seguros sobre el origen étnico o geográfico de esta persona. Para los patrones humanos de la historia de migración, esto es extremadamente importante. Tabú Latinoamérica.